Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva sesión de termodinámica química. Y en esta oportunidad vamos a continuar dentro de este gran capítulo de equilibrio físico. Hasta el último subcapítulo vimos el equilibrio entre fases líquidas. Partimos con el concepto de fases, concepto de equilibrio, nos movimos al equilibrio entre fase líquida y vapor. A continuación, el gran capítulo de equilibrio entre fases líquidas, y hoy nos trae tal vez un apéndice de este capítulo de equilibrio físico, donde vamos a ver el equilibrio entre un líquido y un gas. Y lo vamos a interpretar con las siglas ELG. Y aquí tal vez se van a preguntar, bueno, ¿qué diferencia hay entre el equilibrio líquido-vapor y el equilibrio líquido-gas? Y es ahí donde la motivación aparece. Las ecuaciones determinadas por el equilibrio líquido-vapor, todas las ecuaciones que visualizamos y las que estamos utilizando para determinar equilibrio entre una fase líquida y vapor, resultan ser poco precisas cuando se trata de gases con poca solubilidad en el líquido. Básicamente estamos hablando de gases, ¿ya?, que normalmente ustedes conocen y que generalmente existen a condiciones normales en un estado gaseoso, e incluso a un rango amplio de condiciones siempre están en estado gaseoso. Y me refiero a algunos gases como por ejemplo el oxígeno, el nitrógeno, dióxido de carbono, etc. Gases cuya chance de pasar al estado líquido es muy baja, producto de que sus temperaturas o sus condiciones o puntos de condensación o de ebullición son muy bajos. Por lo tanto, sus presiones de vapor son sumamente altas. ¿Y qué ejemplos tenemos? Ejemplos hay varios y yo creo que ustedes conocen muchos. En la vida cotidiana se dan bastantes. Por ejemplo, estamos hablando del dióxido de carbono, que está, ¿no es cierto?, disuelto en el líquido, como en todas las bebidas gaseosas. Tenemos también un ejemplo muy importante para la vida, que es la disolución del oxígeno en la sangre, ¿ya? Y cómo, ¿no es cierto?, la sangre o el oxígeno, ¿no es cierto?, el nivel de oxígeno que se disuelve en la sangre es el adecuado para mantener la vida, ¿no es cierto?, la oxigenación de todas las células. Por otro lado, tenemos otro gas que está presente en la atmósfera junto con el oxígeno, que es el nitrógeno. Y lo interesante es que el nitrógeno tiene una capacidad menor de absorberse en la sangre, ¿no es cierto?, porque si es mucho el nitrógeno que se absorbe en la sangre, entonces estamos en problema porque estaríamos desplazando al oxígeno. Y finalmente, ¿no es cierto?, se generan estas famosas apoxias o embolias que se llaman producto de gases, desplazamiento del oxígeno, finalmente una desoxigenación de las células y las complicaciones que esto trae. Por lo tanto, si quieren ver esto con un ejemplo mucho más concreto, lo vamos a ver directamente ahora. Espérenme un momento. Bueno, aquí tenemos una gaseosa común y corriente. En este momento esta gaseosa tiene una cantidad de dióxido de carbono que fue disuelto, embotellada, ¿no es cierto?, en una atmósfera, lo más probable, ¿no es cierto?, que pura en dióxido de carbono. Por lo tanto, lo que tengo en la parte de arriba es una fase gas de dióxido de carbono casi puro, y tengo una gaseosa, un líquido que es básicamente agua, en el cual hay dióxido de carbono disuelto. Lo que va a pasar, ¿no es cierto?, es que de acuerdo a la ley de equilibrio, ¿no es cierto?, tenemos que la presión parcial es directamente proporcional a la concentración del líquido en la fase gas. Recuerden, presión parcial igual a la constante de Henry por la composición en la fase líquida. Por lo tanto, a mayor presión parcial, es decir, a mayor presión del sistema, la concentración va a ser mayor en la fase líquida. La cantidad de gas disuelto va a ser mayor. Es por eso que se embotella, ¿no es cierto?, a presiones mayores a la presión atmosférica.
Por lo tanto, cuando yo abra esto, va a disminuir la presión de la fase gas y eso, de acuerdo a la ley de Henry, va a determinar que la concentración en equilibrio, la concentración del gas disuelto debe disminuir. Por lo tanto, lo que vamos a ver es el escape, ¿no es cierto?, del gas para alcanzar un nuevo equilibrio. Y eso es lo que ustedes conocen con ese famoso y refrescante sonido. Está dura, ¿no? Y pudieron ver la pequeña cantidad de burbujas que afloró, ¿no es cierto?, y se quedan en la superficie, en el fondo logrando un nuevo equilibrio. La cantidad de dióxido de carbono que quedó disuelto ahora es mucho menor a la que había originalmente. Y eso se visualiza, ¿no es cierto?, a través del burbujeo que tenemos, ¿no es cierto?, de gas, dióxido de carbono que está escapando. Ok, visto esto, volvamos. Bueno, con esto pudieron ver, ¿no es cierto?, una idea de lo que ustedes ven cotidianamente y la mayoría de la gente puede ver cotidianamente, que es cómo, ¿no es cierto?, el gas, en este caso el dióxido de carbono, está disuelto en el líquido, ¿no es cierto?, en una bebida gaseosa y, ¿no es cierto?, en el momento de que nosotros liberamos la presión. Recuerden que una gaseosa en general viene embotellada con una presión de alrededor de 3 bares. Por lo tanto, cuando yo libero la presión, evidentemente el gas se libera del líquido. Bueno, para determinar un sistema que está en equilibrio, como dentro de la botella donde tengo un líquido, principalmente agua, que está en equilibrio con una atmósfera de dióxido de carbono, vamos a ver cómo realizarlo a través de las ecuaciones de equilibrio. Nosotros lo que tenemos es, en el equilibrio líquido-vapor, tenemos la ecuación que hemos utilizado, que tiene que ver con, ¿no es cierto?, esta expresión, que es una expresión que da muy buenos resultados en gran parte de los sistemas, pero no en estos casos particulares, en estos gases que tienen muy poca disolución. La concentración del soluto, en este caso el gas, que la vamos a interpretar como X sub I, ¿no es cierto?, generalmente en los gases es muy pero muy pequeña. Estamos hablando de 0.000 algo, ¿ya? En el formato ideal, ¿no es cierto?, cuando estábamos en la idealidad, aparecía la ley de Raoult, supongo que así se escribía, y esto era I sub IT, y aquí aparecía, ¿no es cierto?, X sub I y la presión de saturación. Esto era en el formato ideal. Bueno, lo que pasa es que estas ecuaciones, incluso la real, ¿no es cierto?, da resultados ineficientes en el caso de estos gases con muy poca disolución en el líquido. Y lo que se plantea, y vamos a ir directamente al grano, es, apareció el señor Henry y plantea lo que se conoce en honor a él, ¿no es cierto?, la ley de Henry. Y la ley de Henry toma la ecuación de Raoult en el mundo ideal y dice, para el caso de gases o poco solubles, vamos a utilizar la expresión similar a la ley de Raoult, pero en vez de la presión de saturación vamos a un término distinto, que en este caso simplemente lo voy a identificar con la letra Y, phi, del compuesto E. Es básicamente una adaptación, ¿no es cierto?, de la ley de Raoult, en este caso particular, que vamos a conocer como la ley de Henry. Esta constante o este parámetro que aparece acá, ¿no es cierto?, se conoce como la constante de Henry del compuesto I, y en este caso la ley de Henry va a ser válida, ojo, siempre y cuando, ¿no es cierto?, X sub I tienda a 0.
esto es lo importante, porque estoy en presencia de un gas poco soluble, como el oxígeno, como los ejemplos que vimos, donde la composición es muy pero muy pequeña. Por lo tanto, estamos hablando de una dilución infinita, pero de gases. Y en ese caso, aplicaremos la ley de Henry. Esta constante de Henry, a diferencia de su reemplazo en la ley de Raoult, que era la presión parcial, la constante de Henry generalmente es una función de la temperatura y la presión y la presión, obviamente. A diferencia de la presión de saturación, que es solo una función de la temperatura, la constante de Henry depende de las dos variables. Veamos cómo interpretar esto, porque en la literatura se interpreta de muchas formas esta constante de Henry. Y es importante que ustedes conozcan esa forma, porque gran parte de la información de la constante de Henry para un compuesto X, como nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono, etc., gran parte de esa información está tabulada. Existen tablas que nos proporcionan los valores de la constante de Henry, pero lamentablemente la bibliografía, ¿no es cierto?, al respecto es bastante confusa. Por lo tanto, les voy a presentar aquí las tres formas que he visto que comúnmente se presenta la constante de Henry. Por lo tanto, reservamos, ¿no es cierto?, la ley de Henry en nuestro chip interno y vamos a ver aquí algunas variantes de cómo se presenta esta ley en la literatura. Veamos. Vamos a poner algo así como variantes bibliográficas de la constante de Henry. Por ejemplo, si recordamos la ley de Henry, ¿no es cierto?, original, donde tengo los componentes de la fase gas, es igual a la composición del soluto, que en este caso hablamos de un gas muy poco soluble, por la constante de Henry. Tengo en primer término, ¿no es cierto?, lo que se llama le vamos a llamar algo así como aquí, yo le puse la ecuación, pero no me gusta la definición por concentración. En este caso lo que se hace es tomar la ley de Henry y dejar solo las concentraciones. Por lo tanto, esto se expresa de la siguiente forma. Y vamos a colocar aquí la K, que va a interpretar a la constante de Henry. Le vamos a colocar un superíndice C para entender que es de concentración. Y esto multiplicado por X sub I. Esta es una ecuación que se ocupa mucho en los libros formales de termodinámica, ¿ya?, donde establece la relación entre la concentración del gas en la fase gaseosa y en la fase líquida. Y obviamente, si yo miro la ecuación, se desprende de acá, ¿no es cierto?, que esta variante de la constante de Henry no es otra cosa que la constante de Henry original, ¿no es cierto?, dividido en la presión. Por lo tanto, lo importante es que bajo este concepto, ¿no es cierto?, la constante de Henry es totalmente adimensional. Eso es lo relevante de las distintas vistas que vamos a ver, porque cuando presentamos la constante de Henry desde otra perspectiva, es posible que nos van a aparecer unidades. En este caso, la constante de Henry es totalmente adimensional. ¿Ya? La otra forma de visualizar la constante de Henry es la definición con presión parcial. Y aquí tengo dos variantes. La primera, que la vamos a ver acá, vamos a poner letra A. La constante de Henry se va a definir de la siguiente forma. Observen que aquí aparece la presión parcial. Esto es I por P, es presión parcial, por lo tanto nos queda así, la presión parcial del compuesto I, y es idéntico, ¿no es cierto?, a, y aparece la constante de Henry en función
de, la voy a poner directamente así, por X sub I. En este caso, la constante de Henry, esta K sub I, es idéntica, ¿no es cierto?, a la original. Por lo tanto, se pueden dar cuenta ustedes que la constante de Henry original tiene unidades de presión, ¿ya? Porque la concentración es adimensional, por lo tanto la constante de Henry tiene unidades de presión, y en este caso también se cumple la unidades, la dimensión es presión. Pero tengo otra visualización donde aparece la presión parcial, aparece también la presión parcial que corresponde a este lado, y en este caso aparece multiplicado esto por la constante de Henry, que le vamos a poner con un superíndice P para diferenciarla de esta, y esto es igual a X sub I. En este caso, esta constante de Henry de presión es evidentemente igual a 1 dividido en la constante original. Por lo tanto, la dimensión o las unidades serán 1 dividido en presión. Pueden darse cuenta de que todas son expresiones de una sola cosa, ¿no es cierto?, que es la constante de Henry de acuerdo al criterio de equilibrio, que nació, ¿no es cierto?, como una derivación de la ley de Raoult, que es el criterio de equilibrio en equilibrio líquido-vapor. Por lo tanto, veamos qué hacemos con esto. Vamos a trabajar, les voy a dar una serie de valores de la constante de Henry que logré obtener. Yo les voy a subir una tabla con valores de la constante de Henry, pero vamos a colocar aquí como ejemplo. Tengo acá para el gas, tengo distintas constantes de Henry. Voy a colocar aquí el gas. Y voy aquí la constante de Henry, que está en base, esta última vista de la constante de Henry, que es en función de la presión. Y aquí tengo dióxido de carbono, metano, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno. Y esta constante, que está en unidades de... aquí aparecen unidades de mol, litro y atmósfera. ¿Esto por qué? ¿Por qué aparece en mol litro? Porque la concentración, en vez de ser utilizada en base molar, que es adimensional, se utiliza en unidades de mol al litro, es decir, molar. Pero esta es la forma en la cual encontré. Para que se den cuenta de que existe un popurrí, ¿no es cierto?, de definiciones de la constante de Henry, y es importante tenerlo presente. Para el dióxido de carbono este valor es 3,4 por 10 a la menos 2. Para el metano es a la menos 3, el hidrógeno a la menos 4, el nitrógeno a la menos 4 y el oxígeno a la menos 3. Ahí tienen una serie de valores. Esto lo van a tener disponible también en el aula virtual, unas tablas con valores de la constante de Henry. Y vamos a proceder a un ejemplo bastante simple, ¿no es cierto?, que lo vamos a funcionalizar o lo vamos a adecuar a lo que acaban de ver, ¿no es cierto?, ese experimento fenomenal con la gaseosa. Vamos a determinar qué pasa con la disolución del dióxido de carbono en agua, ¿ya?, que es lo más parecido, ¿no es cierto?, a una bebida gaseosa. Por lo tanto, nos vamos a fijar en este término. Y vamos a realizar un ejemplo. Ahora, es importante observar que esta constante, recuerden que está asociada a la ecuación donde aparecía la presión parcial
esta constante de presión y composición. Por lo tanto, si uno mira los valores, puede darse cuenta de que si estoy a la misma presión, por lo tanto la presión y concentración, la presión parcial, la concentración en la fase de gas, si estoy a la misma presión parcial de distintos gases, la composición en la fase líquida, es decir, la disolución del gas, va a ser mucho mayor hacia acá arriba. El nitrógeno, el hidrógeno, obviamente van a tener menos disolución con respecto. Si ustedes miran todo esto, el que va a tener mayor capacidad de disolverse en el gas, en el líquido, va a ser el dióxido de carbono. Hagamos un ejemplo. Para eso vamos a reservar el valor del dióxido de carbono. Y el ejemplo es el siguiente. Vamos a determinar la concentración, vamos a colocar ahí, la concentración de dióxido de carbono en agua a condiciones de embotellado. El embotellado normal, ¿no es cierto?, que generalmente es embotellado en una atmósfera de dióxido de carbono puro. Es decir, básicamente lo que vamos a tener, ¿no es cierto?, si simulamos aquí nuestra botella, voy a poner aquí mejor así, voy a tener, ¿no es cierto?, el líquido, que vamos a pensar que es agua, y voy a tener, ¿no es cierto?, el dióxido de carbono acá. Y voy a tener una atmósfera de dióxido de carbono puro, y las condiciones, ¿no es cierto?, serán de embotellado a la temperatura ambiente de 20 grados Celsius y una presión de 3 bar. Entonces, si conozco las condiciones de temperatura y presión y conozco, ¿no es cierto?, que en la fase gas lo que tengo es solo dióxido de carbono, al aplicar la ley de Henry, que era, vamos a ir tal cual, la presión parcial por la constante de Henry en su versión presión, que está acá, es igual a la concentración del gas, voy a calcular primero la presión parcial. Y la presión parcial es la concentración del gas, en este caso dióxido de carbono, por la presión total. Pero me dijeron que tengo 100% dióxido de carbono en la fase gas, una atmósfera pura de dióxido de carbono, por lo tanto I sub I es igual a 1. Y la presión parcial será entonces igual a 3 bar. Si la presión parcial es 3 bar, entonces todo esto se puede calcular rápidamente como 3 multiplicado por 3.4 por 10 elevado a menos 2, y esto me va a dar son 3 bar. Entendamos que una atmósfera es casi lo mismo que un bar, por lo tanto esto me va a dar 3 veces 3.4, y eso es 0, el resultado es 0,102 mol al litro. Por lo tanto, esto más bien es una concentración, ¿no es cierto?, como la que ocupamos en química. La concentración de dióxido de carbono es 0,102 moles al litro. ¿Y de cuánto estamos hablando? Traduzcamos eso en mol, y eso me da una concentración molar de 0,0018%. Por lo tanto, ustedes pueden darse cuenta que es muy baja la concentración, que es lo que se espera, ¿no? Un gas se disuelve en los líquidos, pero a una cantidad muy baja. Nos vemos en el siguiente.